Yin, un cantante surcoreano y miembro de la banda de chicos BTS que recientemente lanzó su primer álbum en solitario Happy, compartió por qué es el momento adecuado para lanzar su álbum. Mientras conversaba con Billboard, Yin dio, armar el álbum me ha permitido detenerme y reflexionar sobre cuánto significa ARMY para mí. Al sacar a la luz su viaje, el cantante de 31 años compartió, mientras trabajaba en cada canción, pensaba en lo que quería transmitirles, cómo quería traerles alegría y felicidad al mismo tiempo que expresaba cuánto los extrañé durante nuestro tiempo. Continuando, el entrevistador le preguntó sobre sus sentimientos en este momento emocionante y las dificultades al regresar a la música después de un descanso, a lo que Yin respondió, estoy feliz de estar de regreso con mi primer álbum en bromeó, al hacer este regreso, mi primer pensamiento fue reconectarme con ARMY, agregó que crear el álbum fue una forma de compartir algo con ellos, todo el proceso se sintió como un regreso a algo natural. Luego, el entrevistador continuó preguntando sobre el retraso en el lanzamiento de su primer álbum en solitario cuando todos los miembros de BTS han lanzado un proyecto en solitario. El creador de éxitos como Butter respondió a la pregunta explicando que antes de unirse a la banda, estaba centrado principalmente en las actividades del grupo, por lo que un álbum en solitario no se sentía bien en ese momento. Pero ahora que todos los miembros se turnan para servir, nos pareció que era el momento adecuado para compartir algo personal con ARMY, que nos ha apoyado todo el tiempo. Espero que todos lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo. Para los no expertos, el cantante de Dynamite también lanzó el video de la canción principal de su álbum, Running Wild, que transmite mensajes cálidos y positivos con los que todos pueden identificarse. Es pertinente mencionar que además de Happy, Yin ha coescrito y lanzado 3 canciones en solitario con la colaboración de BTS, incluidas Awake en 2016, Epiphany en 2018 y Moon en 2020, todas las cuales se han incluido en el Gaon Digital Chart de